nosotros 4 pendientes, le vamos a dar 2 pendientes para que les quede una curva convexa y 2 para el cálculo de una curva cóncava, ¿sí? Para ambas curvas, encontrar el parámetro que satisfaga la condición de seguridad de mínimo deseable y que cumpla además con la condición de comodidad y apariencia estética, que es más o menos lo que el otro día les comentó José. La única salvación es que para la curva convexa vamos además calcular un parámetro mínimo que permita el sobrepaso. Y teniendo en cuenta que el camino es de trocha indivisas y sin cordones. Bueno, acá tenemos que rellenar, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Efectuar el replanteo, ¿cuál es la idea? Bueno, sacar justamente, ir sacando las progresivas verticales y las cotas para poder replantear esta curva. Ese va a ser, en definitiva, bueno, teniendo en cuenta, obviamente, los parámetros que hablamos antes. Primero, la primera curva de todos va a ser, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, los datos están para que la primera curva de todos sea una convexa y la otra una cóncava. Entonces, primero lo que vamos a determinar, vamos a hacer una cosa, bueno, vamos a determinar la diferencia, o sea, vamos a sacar esta pendiente 0, que es la diferencia algebraica de las dos primeras pendientes que les vamos a dar. ¿Sí? Entonces, como va a ser convexa, la primera pendiente va a ser positiva y la segunda negativa. ¿Sí? Vamos a determinar las distancias de visibilidad, que es la distancia de tensión, esta distancia que depende de la velocidad directriz, que va a ser dato, del tiempo de percepción y de reacción, que el otro día también lo habló José, y del coeficiente de fricción longitudinal, que se saca por medio de esta fórmula. Esta pendiente va a ser dato, vos vas a tener 2 pendientes. La que vamos a adoptar de esas 2 pendientes, teniendo en cuenta que tenemos trocha sin divisa, va a ser la mayor pendiente en valor absoluto y con signo negativo, ¿sí? Siempre en bajada, ¿por qué? Porque es la que nos importa, ¿sí? ¿Está? Después vamos a sacar la distancia de perdón. Ahora, mira, queremos hablar todo. Vero decía que es en bajada porque a vos te va a costar frenar más cuando venís bajando que cuando vas subiendo. O sea, cuando vas subiendo, te ayuda la gravedad a frenar. La más desfavorable es cuando venís bajando. Si la curva es indivisa, vos tenés una curva vertical, por un lado, de una mano vas subiendo por la más baja y bajando por la más pronunciada, y al otro sentido, al revés. Pero como estás estudiando la curva, tenés que agarrar al que le toque con la mayor pendiente y a esa le pones. O sea, es mayor a valor absoluto porque tiene que ser la mayor. Y en bajada, porque es la que mayor distancia vas a necesitar para frenar. Por eso las 2 condiciones son mayor valor absoluto y siempre en bajada. Bien. Bueno, después vamos a sacar la distancia de sobrepaso, que va a depender de la velocidad media de marcha, que primero, bueno, vamos a tener que sacar la velocidad media de marcha con esta fórmula, que también depende de la velocidad directriz. Sí, ahí va, ahí la sacamos. Después vas a determinar la pendiente límite, en función de la condición de seguridad. Eso también es dato, no es dato, el de uno lo calculaste antes, que era la distancia de tensión. Después vamos a sacar 3 parámetros. El parámetro, según el criterio de seguridad, ¿sí? Bueno, ahora lo vemos. El parámetro, por el criterio de comodidad... ¿Cómo? Acuérdense que el parámetro es la pendiente de la parábola. Ese P es el que le va a decir qué tan empinada es la curva, que por supuesto que es función de todo eso. Y ese parámetro lo tienen que calcular para las 3 condiciones y usan el más desfavorable.
Estás ansiosa. Porque, mirá. Perdón. No me meto más. Listo, mirá. No, metete. Pero mirá, tenemos que sacar justo lo que dice Me llamo a José. silencio, no me pidas nunca más. No. Listo, me fui. Estás ansiosa, pero. Sacamos el parámetro según el criterio de seguridad. ¿Qué pasa? Si I0 es menor a la pendiente límite, usás esta fórmula, y si es mayor, usás esta fórmula. Después determinamos este parámetro para el criterio de comodidad con esta fórmula, que también depende de la velocidad directriz. Todo esto, chicos, es dato, ¿eh? O sea, ya lo calcularon antes. Y después, por medio del criterio de apariencia, y como dijo José, de los 3 parámetros, adoptás el mayor. ¿Sí? Dice, el problema de drenaje solo se presenta en curvas verticales con pavimentos provistos de cordón. En nuestro caso, el camino es de trocha sin cordones, que estamos en una ruta. No debemos verificar P según el criterio de drenaje superficial. Se toma P el mayor de los... ¿Qué pasa? También seguramente está subido en el aula virtual esta tabla. Esto está acá abajo, lo van a ver acá abajo. Para el tema, para las curvas convexas, estas fórmulas están acá, estas son. ¿Sí? Y está la pendiente límite también. Para curvas convexas, ¿qué te dice? Si 0 es menor a la pendiente límite, usás esto, y si es mayor, usás esta. Y esta es la fórmula de pendiente límite. Y para los casos de... Para Alberto, tengo un gato, chicos, basta. Y para la curva convexa, lo que le pedimos es que saquen aparte este parámetro, que es el parámetro mínimo que permite el sobrepaso. Y esto es lo mismo, ¿sí? Se saca una pendiente límite y se la compara con I0 y usás este parámetro o el que corresponda, ¿sí? Después determinamos la longitud de la curva. Con ese parámetro que adopté, ¿sí? Y para fines prácticos redondeamos el valor de L al múltiplo 25 más próximo, ¿sí? Y una vez que adaptás eso, esa L, volvés a calcular el parámetro. Ay, para que se me fue. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien. Sí, sí, quiero. Pará que se me fue todo. Ahí va. Seguimos. Va. Determinar la externa. También fórmula. Replanteo la curva vertical. Determino la cota y la progresiva. Esto por ahí es todo formulerío, y vamos a llegar a una tabla que estaría bueno que la hagan en Excel porque le va a facilitar también el dibujo de la curva, ¿sí? Sacamos la cota de principio de curva, PC, se determina a partir de la cota del vértice, que esta va a ser dato, esto también es dato, y la progresiva del principio de curva se determina, esto también, acá lo ven, cómo es la curva, principio curva, final, y este punto de vértice, vendría a ser. ¿Sí? Ahí hay algunas aclaraciones. Determinás la progresiva FC. Ahí va. Y esta vendría a ser la tabla de Excel que vamos a hacer. Esta la calculás, le vas sumando 25, acá tenés tus X, o sea, la idea es que la curva en el eje X tenga las progresivas y en el eje Y las cotas, estas, ¿sí? Estos valores que están acá van a salir de acá, de este cálculo, ¿sí? Esto lo calcularon, esto es dato, esto, la progresiva de FC también la calcularon, acá está. Entonces van a tener, este valor lo van a tener de dato,
este lo sacan a partir de ese, y este lo van a sacar por este. O sea, van a tener todos los datos. Lo único que van a tener que ir haciendo es sumando 25 hasta que llegues a este, lo mismo hasta llegar a la progresiva FC, y del otro lado, mediante esta ecuación, van a hacer lo mismo, ¿sí? Para la curva cóncava va a ser lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Una cosita, cuando llegan, probablemente la externa no les quede el punto en el medio, no necesariamente ese punto se grafica. Pueden quedarse antes o después, depende de la longitud. Acuérdense que si ustedes hacen longitudes múltiplo de 25, habíamos dicho. Sí. Bueno, múltiplo de 25, si la curva les da con 50, no les va a quedar en el eje. En el medio, probablemente el punto de la externa, el punto de intersección vertical, no sea un punto de la curva, pero bueno, porque puede estar a 12,5, a eso me refiero. Porque si la curva tiene 4,25, la mitad es 212,50. Entonces, si arrancan el 0, les queda justo uno antes y uno después del punto de intersección vertical. No necesariamente va a llegar al punto. Está bien. Igual ahora les voy a mostrar también un Excel rapidito de cómo estaría bueno que quede. Bueno, vamos de vuelta. A ver. No veo nada. Ahí va. Para la curva cóncava tienen que hacer la misma diferencia algebraica. La distancia de tensión, de sobrepasos es lo mismo. La curva, bueno, cóncava, va a ser al revés. La primera pendiente va a ser negativa y la otra positiva, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Esta. Que vieron que había una tabla, bueno, de un lado tenía para las fórmulas estas, las tenía del lado izquierdo, bueno, para la curva cóncava están del lado derecho la fórmula, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta lo mismo, si la pendiente 0 es menor a la pendiente límite, usamos una fórmula, o si es mayor, usamos la otra. En realidad lo demás es todo lo mismo y terminamos adoptando el mayor valor de P, de ese parámetro, ¿sí? Lo demás es lo mismo. Pero bueno, ahora la curva va a ser cóncava, ¿sí? Y fin del ejercicio. Pero vamos a hacer una cosa. Eso, Vero, tenemos que hacer un grafiquito en el mismo Excel, nada más. Yo lo haría en el Excel, porque el Excel te lo grafica todo, porque vos con los dos valores, con las dos columnas, o sea, vos no, la parte de tensión, de sobrepaso, todas esas partes de formulerío lo tenés que hacer en un informe escrito, ¿no? En el trabajo escrito. Yo que haría la última parte, que es la de cuando vos vas ya a replantear la curva, o sea, hacerla, sí haría esto, porque vos, de estos valores de progresiva y estos valores de cota, sale esto. Entonces, te reconviene meterlo en un Excel y que te lo grafique. Está bien, en gracias. el final, bueno, en el final no vas a tener el Excel. Acuérdense que nosotros había un ejemplo de cómo se dibujaba y qué es lo que tiene que figurar en un plano, en un corte o en un perfil del camino. Había 2 o 3 valores que figuraban, acuérdense de ese